Bienvenidos a Senderos a las Nubes, la casa de la montaña. Hoy vamos a hablaros de una vía de escalada mítica de Yosemite. No es una de las grandes vías del Capitán, de las que todos habréis oído hablar, como la Nose, Zodiac, Mescalito o tantas otras. Hemos elegido esta vía porque tanto sus aperturistas como los primeros que la escalaron en libre son leyendas de la escalada, por el momento en el que se liberó y por lo que significa para la historia de la escalada en el valle. Hoy os vamos a contar la historia de Astroman. Astroman recorre la cara este de Washington Column, una pared situada en el extremo oriental del valle de Yosemite, en su lado norte. Esta pared fue bautizada así por el parecido con el monumento a Washington, un obelisco de 169 metros de altura situado en la capital de Estados Unidos. Pero Astroman no es el nombre original de la vía. La cara este de Washington Column fue ascendida por primera vez en 1959 y los aperturistas simplemente dieron a la vía el nombre de la pared que recorre, cara este de Washington Column. Cuando en 1975 se escaló en libre por primera vez, fue rebautizada como Astroman. En la comunidad de escaladores hay una norma no escrita, que es la de respetar el nombre con el que los aperturistas han bautizado una vía. Cambiar el nombre a una vía por haberla escalado en libre causó polémica y enfado entre los escaladores veteranos. Para justificarlo, Roncaut dijo que, hecha en libre, es una ruta completamente diferente. La primera ascensión se llevó a cabo en varios asaltos. El primer intento tuvo lugar en junio de 1958 y lo llevaron a cabo Warren Harding, Richard Calderwood y George Whitmore. Ascendieron unos 180 metros y se retiraron dejando cuerdas fijas. Posteriormente, ese mismo año, escalaron 60 metros más. El tercer intento lo llevó a cabo Harding, esta vez con un escalador llamado Shamansky, en la primavera de 1959. En el cuarto asalto acompañaron a Harding dos de los escaladores más destacados de los años 60 en Yosemite, Steve Roper y Chuck Pratt. A pesar de ser un auténtico trío de ases de la época, solamente alcanzaron una altura de unos 270 metros. La escalada definitiva la llevaron a cabo Warren Harding y Chuck Pratt en julio de 1959 y necesitaron 4 días para completarla. La vía quedó cotada como grado 5, 5.9 A3. El primer grado hace referencia a la dificultad total de la vía, en una escala que va de grado 1 al grado 6. 5.9 es la dificultad de la escalada en libre en el sistema decimal de Yosemite. Equivaldría al grado quinto más en la escala francesa, la utilizada habitualmente en España. A3 es la dificultad de la parte de escalada en artificial, en una escala que va desde A0, la más fácil, hasta A5, muy difícil y peligrosa. La primera vía de grado 6 fue la que abrió Royal Robbins en la cara noroeste del Half Dome en 1957. La segunda fue nada menos que la gran clásica entre las clásicas, la Nose, abierta por Warren Harding con diversos compañeros durante un periodo de 17 meses que culminó en noviembre de 1958. Por tanto, la cara este de Washington Column no era la vía más dura del valle en ese momento, pero sí estaba entre las vías más difíciles. Solamente la Nose y la vía a la cara noroeste del Half Dome superaban el grado 5 de esta vía. Warren Harding es uno de los grandes de la historia de la escalada en Yosemite, un escalador polémico, la némesis de la gran figura de los 60, Royal Robbins. Ambos son dos gigantes que tuvieron numerosos enfrentamientos y polémicas a lo largo de sus años de escaladas en Yosemite, dos personalidades totalmente diferentes. Una sola de las grandes aperturas de cualquiera de ellos
sería el logro de toda una vida para la inmensa mayoría de escaladores. La lista de aperturas de Warren Harding es impresionante. Ya solo la primera de la Nose le habría reservado un puesto de honor en cualquier libro de historia de la escalada. Pero además abrió, entre otras muchas, la cara oeste de la Leaning Tower, la cara sur del Monte Watkins o su última gran vía, el Wall of the Early Morning Light, más conocido actualmente como Down Wall en el Capitán. En el último asalto de Harding y Pratt a la cara este de Washington Column emplearon, como hemos dicho, 4 días y colocaron unos 15 buriles y emplazaron en torno a 250 clavos. Era lo normal en ese momento, las técnicas de asedio con colocación de cuerdas fijas y el uso de buriles. Mientras Harding siguió empleando este estilo de aperturas, el grupo liderado por Robbins fue evolucionando con un estilo cada vez más ligero. Chuck Pratt, el compañero de Harding en Washington Column, fue un extraordinario escalador, muy completo. Para muchos fue el mejor escalador de fisuras en libre de su época, pero también destacaba en el artificial extremo y las grandes paredes. Pratt abrió la vía Crack of Doom, el primer 510 del Valle. También otra gran fisura clásica, Twilight Zone. A pesar de estar graduada como 510D, equivalente a nuestro 6B+, muchos escaladores modernos bien asentados en grados muy superiores pasan un mal rato escalando esta vía. Fue compañero habitual de Royal Robbins, el gran rival de Harding, con el que abrió Salacé Wall y North America Wall en el Capitán. Este grupo, que incluía a Robbins, Chuck Pratt, Tom Frost o Yvon Chouinard, entre otros, comenzó a valorar cada vez más la forma en la que se ascendía una vía. Ya no solo contaba ascender una pared, era importante la forma en la que se lograba, el estilo. En 1965, Yvon Chouinard y T.M. Herbert abrieron en el Capitán la vía Muir Wall. Fue la primera vez que se abría una vía en el Cap en un solo ataque desde el suelo, y además por una cordada de 2. Habitualmente en estas grandes aperturas se juntaban cordadas de 3 o 4 miembros. Fue la última vía abierta en el Capitán en los 60. Hasta 1970 no habría una nueva apertura. La mentalidad va evolucionando y comienzan a estar mal vistas las tácticas de asedio, las cuerdas fijas y el empleo excesivo de buriles en las aperturas. En la escalada en libre, a mediados de los 60, destacó por encima de todos Frank Sacherer, que escaló por primera vez en libre decenas de vías. También comienza una competición entre los escaladores punteros para rebajar los horarios en las vías. Como ejemplo de esa tendencia tenemos la ascensión en el día de la cara noroeste del Half Dome por Steve Roper y Jeff Foot. Fue la primera ascensión en el día de una vía de grado 6. La década de los 60 va pasando y termina en 1969 con la dificilísima vía de Royal Robbins y Don Peterson en el Half Dome llamada Tissa Ak. Con el fin de los 60, también la edad de oro de la escalada en Yosemite va llegando a su ocaso. Comienzan los años 70, una década de cambios en el mundo en general y en la escalada en Yosemite en particular. 1970 fue el año en el que se separaron los Beatles, un acontecimiento que tuvo una enorme repercusión en todo el mundo y se convirtió en el símbolo del fin de toda una época. Ese año, 56 países firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Otros acontecimientos de 1970 fueron la muerte de Janis Joplin y Jimi Hendrix, la misión Apolo 13 o el golpe militar en Argentina. En Yosemite, 1970 alumbró la apertura de una nueva gran ruta en el Capitán, The Heart, y posteriormente la polémica Wall of the Early Morning Light de Warren Harding y Dean Caldwell, una vía controvertida por el gran número de buriles empleados y que además suscitó una enorme expectación en la prensa, con decenas de periodistas en la cima del Capitán esperando a los escaladores, algo que provocó un gran rechazo entre los habituales del valle. En 1971, Robbins comenzó la repetición de esta vía con la intención de eliminarla, cortando todos sus buriles, pero pronto dejó de hacerlo al comprobar la calidad de la ruta. La vía de Harding fue polémica, pero también lo fue la acción de Robbins al querer destruirla.
Con esta controversia y de forma amarga terminó la edad de oro de Yosemite. Las grandes figuras de los años 60 van desapareciendo de la escena y toman el relevo nuevos escaladores. Por encima de todos emerge Jim Bridwell, un escalador que llegó al valle a mediados de los 60 siendo un adolescente. Por su edad y el tiempo que llevaba en Yosemite fue el puente entre la antigua generación y la nueva. Si Royal Robbins fue la gran figura de los años 60, Jim Bridwell será el icono de los 70, el nuevo portador de la antorcha que hay en cada generación. El interés de muchos escaladores se va desplazando de las grandes paredes a escaladas más cortas de gran dificultad. En los años 60 se graduaron dos vías como 511, una fisura en la vía Slack y la Serenity Crack, pero posteriormente fueron decotadas. La primera vía asentada en ese grado fue New Dimensions, abierta por Bridwell con Mark Clemens en 1970. En 1971, Bridwell abriría otras grandes clásicas del valle, como Outer Limits 510C, Catchy 510D y sobre todo Butterfingers, otro 511. Hasta entonces, los grados no tenían subdivisiones. Fue Bridwell quien introdujo a primeros de los 70 la subdivisión en 4 letras, A, B, C y D, de cada grado numérico. Las innovaciones en el material permiten subir el grado. Llegan los pies de gato EB. Se comienza a utilizar el magnesio y la tintura de benzoína para la recuperación de la piel. Otro gran avance fue el uso de empotradores. Los fisureros ya habían llegado a Yosemite a mediados de los 60, pero es a comienzos de los 70 cuando su uso se generaliza. Llegamos a 1974 y aparecen en escena los grandes protagonistas de nuestra historia, un grupo de escaladores que se bautizaron como los Stone Masters. John Long era uno de los escaladores de este grupo y uno de sus líderes. Otros nombres destacados de esos años son Jim Donini, Mark Chapman, Kevin Worrell, George Meyers y los otros dos protagonistas de nuestra historia, Ron Kauk y John Baccar. En el capitán sobresale Charlie Porter, que protagoniza la apertura de una impresionante colección de vías que se han convertido todas en grandes clásicas, como Zodiac, Mescalito, The Shield o Tangerine Trip. Estamos en 1975. Dos jovencísimos escaladores se acercan a la base de la cara este de Washington Column para ver si un largo y vertical diedro al comienzo de la vía de Harding puede ser escalado en libre. Logran ascenderlo en libre y lo gradúan como 511C. Estos jóvenes de apenas 18 años ya son figuras de la escalada en Yosemite y sus logros posteriores les harán entrar en la historia de la escalada. Sus nombres, Ron Kauk y John Baccar. El diedro que acaban de escalar es uno de los largos clave de la vía, muy duro y sostenido, y habían logrado hacerlo en libre. El resto de la vía no parecía ser peor, así que cuando esta escalada llegó a oídos de John Long, este convenció a Kauk y Baccar para que regresaran con él para intentar escalar toda la vía en libre. En Estados Unidos, 1975 estuvo marcado por el fin de la guerra de Vietnam. Es también el año en el que se funda Microsoft. En la música son tiempos dorados para la industria. Las ventas de discos son masivas y en ese año se lanzarían, entre otros, el disco Born to Run de Bruce Springsteen, Physical Graffiti de Led Zeppelin o Wish You Were Here de Pink Floyd. Entre los escaladores se extiende la costumbre de subir un cassette en la mochila para oír música en las reuniones o en los vivacs de las grandes vías. En las paredes suena la música de Jimi Hendrix, The Doors, Pink Floyd o Bob Dylan, entre otros. Mayo de 1975. John Long, de 22 años, Ron Kauk, de 17, y John Baccar, que había cumplido 18 en el mes de marzo de ese mismo año, se plantan al pie de la cara este de Washington Column con un cassette en la mochila y una idea firme en sus cabezas: escalarla en libre por primera vez. En el cassette una cinta y en la cinta una canción de Jimi Hendrix, Astro Man. Esta canción será la banda sonora que les acompañará durante su escalada
y el nombre con el que bautizarán la vía, un nombre corto y sugerente, a la altura de la ruta. Tienen sobre sus cabezas 330 metros de pared. El comienzo de la vía es fácil para escaladores de su nivel, ascienden sin problemas. Las dificultades de verdad comienzan en el tercer largo, en el que está el que posiblemente sea el paso más duro de la vía. Este largo es el llamado Boulder Problem, el problema de Boulder, y es John Baccar quien lo escala de primero. John Baccar comenzó a escalar en las zonas de Boulder alrededor de Los Ángeles, la ciudad en la que se crió. Pronto comenzó a destacar, realizando las rutas más duras de Taquitos Rock. Empezó a ausentarse de sus clases en el instituto para escalar todo lo que se le pusiera por delante, la fachada de un centro comercial, los árboles de un parque o las paredes del gimnasio de su instituto. En 1975 llevó a cabo una actividad impresionante. Junto a Jim Bridwell, Ron Kauk, Tobin Sorenson, Kevin Worrell y Mike Graham, realiza la primera ascensión en libre de Free Blast, nombre que se da a los 10 primeros largos de Salace Wall. Posteriormente, en el mes de mayo, Astroman, y luego la primera en libre de Hotline, también con Kauk, considerada la primera vía de 5.12 de Yosemite. Pero lo que dejó anodadado a todo el mundo fue su ascensión en solo integral a New Dimensions 5.11a. En 1976 dejó la universidad para dedicarse únicamente a escalar. Baccar fue un pionero del entrenamiento intensivo para la escalada y un estudioso de los métodos de entrenamiento, la dieta y la kinesiología. Siguió escalando en solo toda su vida, llegando a hacer 5.12c en este estilo. Se distinguió por ser un purista que se opuso a la instalación de seguros fijos y la apertura de vías desde arriba. Murió en 2009 al caer mientras escalaba en solo una vía en California. Al llegar a la tercera reunión, toma el relevo Ron Kauk. El cuarto largo es el llamado Enduro Corner. Es el diedro que habían liberado Kauk y Baccar en su primera visita a la vía. Este largo tiene 50 metros. Es un diedro muy mantenido, de una gran belleza, y Kauk lo supera con un estilo impecable. Ron Kauk es uno de los escaladores más famosos y carismáticos de la historia de Yosemite. A los 14 años descubrió la escalada en una excursión escolar y el verano de 1974, con 16 años, se instaló en el Campo 4 de Yosemite para dedicarse únicamente a escalar. Desde el principio causó sensación. Ese verano de 1974 escaló a vista Butterballs, una ruta de 5.11 que en ese momento solamente había sido ascendida 2 veces, en ambas ocasiones después de numerosas caídas. John Long dijo de Kauk que era el escalador con mayor talento innato que habían visto nunca. Como hemos dicho, en 1975 compartió con John Baccar la escalada de Free Blast, Astroman y Hotline, el primer 5.12 de Yosemite. Escaló Separate Reality y fue el primero en ascender Midnight Lightning, el boulder más famoso del mundo. Por cierto, el célebre dibujo del rayo que simboliza este boulder lo trazó en su base con tiza John Baccar. Kauk bautizó este boulder con el título de una canción de Jimi Hendrix, al igual que Astroman. También utilizó los títulos de libros de Carlos Castaneda para nombrar otras de sus vías más famosas. Sus fotos escalando en vaqueros Separate Reality son algunas de las más vistas y famosas de la historia de la escalada. Los vaqueros no parecen la ropa más cómoda o adecuada para escalar. Preguntado por su vestimenta, Kauk respondió en una ocasión: John Wayne no llevaba licra. En 1979 participó en una expedición americana a la Torre Uli Biao, en Pakistán. El equipo, formado por 4 escaladores, ascendió en 4 días en estilo alpino la cara este de esta montaña, una pared vertical de 1000 metros de altura, lo que fue un logro sensacional para la época. En los 80, Kauk viajó a Europa, en plena eclosión de la escalada deportiva, y comprendió las ventajas que tenía este nuevo estilo y su utilidad para poder elevar el grado.
John Bacard permaneció fiel al estilo tradicional, y él y Kauk, grandes amigos en el pasado, se enfrentaron por su diferencia de estilos. Kauk ascendió en 1996 la que en ese momento fue la escalada en fisura más dura del mundo, Magic Line, cotada 514C, aunque lo hizo con los seguros colocados previamente en la vía. Superado el largo Enduro Corner, Ron Kauk continuó en cabeza de cuerda, escalando las fisuras de 510 que conducen al largo más famoso de la vía, el Harding Slot, que podríamos traducir como la ranura Harding. Warren Harding escaló en libre esta chimenea en la apertura de la vía en 1959. Los escaladores de aquella época no hacían ni de lejos el grado en libre que se escala ahora, pero eran maestros en la ascensión de chimeneas y off-width, que subían muchas veces sin colocar ningún seguro porque no tenían material para proteger este tipo de escaladas. Todavía hoy en día, casi 60 años después de que lo escalara Harding por primera vez, el Harding Slot hacen retroceder a muchas cordadas. Resulta muy difícil entrar en la chimenea, es un paso duro. Una vez que estás dentro, el avance es muy penoso porque vas totalmente encajonado. La chimenea es muy estrecha y hay que subir prácticamente reptando como puedas. Lo único bueno es que al ir tan empotrado es casi imposible caerse. Este largo también lo encabeza Ron Kauk y al igual que el Enduro Corner lo asciende con una facilidad pasmosa. Superado el Harding Slot, el trío se encuentra con una cordada que sube en artificial. Como es media tarde, deciden descender hasta una repisa para pasar la noche y dejan cuerdas fijas para continuar la escalada al día siguiente. Después del vivac remontan las cuerdas fijas y ahora toma el relevo en cabeza John Long. Desde la reunión por encima del Harding Slot, el largo comienza con un paso difícil hacia la derecha y luego por una fisura de 5.9 con pasos de 5.11. La vía no da tregua. Nadie había escalado hasta entonces dificultades tan sostenidas. El siguiente largo es otro de los más famosos de la vía, el llamado Changing Corners. Long sigue en cabeza en este largo, una tirada espectacular con una preciosa sección de fisuras paralelas. John Long fue uno de los líderes de los Stone Masters y es también un destacado escritor. Se ha convertido en el cronista de aquella época en Yosemite. Comenzó a escalar en Joshua Tree y otras zonas de California. En 1973 ascendió en libre una vía llamada Paisano Overhang, posiblemente la más dura del mundo en libre en ese momento. En 1975, además de la ascensión de Astroman, protagonizó otra escalada histórica, la primera de la Nose en el día, con Jim Bridwell y Bill Westby. Otra fotografía histórica que cualquier escalador ha visto en alguna ocasión, los tres ascensionistas posando con el capitán al fondo. En 1976 realizó la que se considera, después de Astroman, la segunda escalada en libre de un Big Wall del Yosemite, la vía Chouinard-Herbert en Sentinel Rock. Fue un pionero de la escalada en solo, estilo en el que realizó multitud de ascensiones, y se considera que fue quien introdujo a John Bacard en el solo integral. Posteriormente se convertiría en un aventurero, protagonizando expediciones por todo el mundo, explorando cuevas y haciendo descensos de ríos. El largo después de Changing Corners discurre por una fisura de 5.10 y después de una fácil travesía a la derecha llegan a la última reunión. John Long había escalado la vía 3 años antes en estilo tradicional, en artificial. Este último largo le inquietaba especialmente. No estaba seguro de que pudiera ascenderlo en libre y además le preocupaba la pobre protección que tiene. 11 largos habían quedado atrás, pero si no lograba escalar este último largo en libre, el esfuerzo en el resto de la vía no habría servido de nada, no habrían conseguido liberarla. En la reunión, Ron Kauk le dice a Long: «Sácanos de aquí». John Long pasa por las cintas que cuelgan de sus hombros algunos pitones pequeños, empotradores y algún excéntrico. Cubre sus manos de magnesio y le dice a John Bacard: «Escucharía alguna canción si me haces el favor». Bacard coge su mochila, extrae el cassette que está dentro de ella,
presiona la tecla play y en el aire resuena la canción Astro Man de Jimi Hendrix y así comienza el baile. El largo original asciende al principio por una fisura muy fina por la que se sube en artificial, pero la fisura es demasiado difícil y Long opta por subir por una placa de granito rugoso y descompuesto algo a la derecha. La dificultad es grande y la protección endeble. Por la cabeza de Long pasa la idea de dejar el largo a Roncauk, pero se arma de valor y sigue. Long lo está pasando mal. El largo es muy difícil y sabe que los pequeños pitones de la fisura no aguantarían una caída. Es como si estuviera escalando en solo. Curiosamente, esta idea le hace relajarse. En 2008, los hermanos Poe hicieron Astro Man formando cordada con Oriol Baró. En su artículo para la revista Desnivel, Eneko Poe relata su experiencia en el último largo, que le tocó escalar de primero. Dice Eneko: llegamos al último. Es otro de los largos mito. Placa vertical de adherencia sin apenas seguros, algún copperhead, y en caso de caída, directamente a una repisa. Como no me sabía toda esta película de terror, decido ir yo. A mitad del largo, con la lagrimilla en los ojos, me pregunto una y otra vez por qué me he tenido que hacer el valiente teniendo a Iker en la cordada. Lo sudo y lo lloro, pero llego sin caídas. John Long prosigue trabajosamente subiendo este último largo. Supera un pequeño techo y se iza agarrándose a una buena presa. De repente se encuentra en la cima del Ácara este. El último largo de la vía también han logrado hacerlo en libre, culminando así la primera escalada en libre a un Big Wall de Yosemite. Termina aquí nuestro vídeo sobre Astro Man. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.